¿Ahí? Ah, ok. Buenos días, el día de hoy estamos en agosto. Agosto ya. 20 de agosto. El día de hoy, después de haber alabado a nuestro Dios, después de haber preparado nuestro corazón, después de haber sumergido todo nuestro ser en su presencia, dándole gracias, dándole la honra. En la alabanza hay visiones, en la alabanza hay sueños, en la alabanza hay, en la alabanza nuestro Dios se mueve, ¿no, Eric? En la alabanza Dios se mueve. Y sí puedes encontrar sanidad en la alabanza. Pero hoy más que otra cosa yo oraba porque Dios pusiera en nosotros esa visión, ese llamado, ese algo que Él nos da para cumplir en este lugar, para ese propósito por el cual nosotros estamos aquí. Porque si no tuviéramos un propósito, bueno, pues estos años que pasan aquí en la tierra serían como que ¿qué vengo, no? Entonces, el día de hoy vamos a ver una clase que se llama, es una clase acerca de Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Buenos días, estamos en Palabra de Vida. Mi nombre es Iris Medina. Si esta es la primera vez que tú nos acompañas, te invito a que nos acompañes cada domingo a las 11 de la mañana. Estamos físicamente en Culiacán, Sinaloa. Por las redes sociales estamos en todos lados, ¿no? Y este es un lugar que es una escuela de fe. Por eso lo que hacemos nosotros, no damos prédicas, nosotros damos clases. Son enseñanzas. Porque tenemos que aprender de una manera más profunda lo que dice la palabra. Y hoy vamos a aprender de qué se trata. Justamente Proverbios 29:18, que dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Esta es una traducción de nueva versión internacional. Reina Valera dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Y completa con: dichoso aquel que obedece la ley. Esta ley es justamente lo que Dios le dio a Moisés de cómo hacerle para que nuestra vida fuera de bendición, de cómo hacer para que nuestra vida fuera en abundancia, de cómo hacer para que nuestra vida fuera de dicha. Pero justamente a veces consideramos, es que si nos salimos de la ley, no es con esa connotación. Pero Dios sí nos dio las leyes para que viéramos, mira, es que si hacemos esto, pues nos va a ir bien. Nueva versión internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y Reina Valera 60, la otra era Reina Valera contemporánea. Y esta es Reina Valera 60, dice: sin profecía, fíjate cómo sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena. Yo continúo con la línea de la iglesia que nos da cobertura a nosotros, que es los hijos del rey. Y en los hijos del rey, así como los hijos del rey Mazatlán, que también nos da cobertura, tenemos la costumbre, bueno, no es costumbre, es algo enseñado, de cada inicio de mes dar una palabra profética que tenemos el llamado del profeta. Pero fíjate qué padre, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Finalmente el profeta, hablando de llamados, hablando de lo que oraba durante la alabanza, el profeta es una persona que ve más allá, o que ve un poco más de lo que ven las personas. A ver, ¿qué onda con esta mosca? De lo que ven las personas. Bueno, yo no, pero anda una mosca por aquí. El profeta es una persona que ve a una distancia mayor que cualquier otra persona. Eso es. Y entonces aquí dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Reina Valera 60 dice: sin profecía, es decir, sin una vista con más alcance, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué? Porque precisamente Dios nos dio las leyes para que tuviéramos una mejor vida. Amén. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tan importante es la visión?
hay dos tipos de visiones. La primera es la visión natural y la otra es la visión del corazón, lo que Dios pone en nosotros, en nuestro corazón. Y nos vamos a ir a Éxodo 3:8. Dice: y he descendido, es Dios hablando, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. En este momento, Dios les está hablando al pueblo de los hebreos, que ya para este entonces tienen 400 años viviendo en Egipto. Ya para este entonces, cada uno de los hebreos que están ahí no conoce otra cosa más que estar en Egipto, más que ser esclavos, porque eso era lo que eran allá, eran esclavos. Iniciaron siendo, te voy a ayudar y tú me ayudas, y después hubo una esclavitud. Una vez que muere Josué, hay una esclavitud, un cautiverio. Entonces los hebreos estaban cautivos y hay más injusticias cada vez, y entonces Dios dice: ok, vengo a librarlos, pero ellos no alcanzan a ver qué significa librarlos. Entonces vamos a poner un puntito aquí, porque esto es lo importante de qué es lo que me estás diciendo, hacia dónde quieres llevarme. ¿Realmente conozco hacia dónde me quieres llevar o no conozco a dónde me quieres llevar? A ver, es que con esta carga, es que el otro tiene una ruedita, ¿verdad? Para acá. Es que la quiero recargar aquí para que no se haga hacia. Ándale. ¿Oíste? Mira. Así. Si lo ponemos aquí. No, bueno. Mira, sí, ya se tú. Ok, gracias. Bueno, entonces es importante saber si sabemos lo que Dios está diciendo. Como bien decías con los llamados. Oye, si yo tengo un llamado para ser evangelista, yo necesito saber que soy un evangelista, ¿no? Yo necesito saber qué me está diciendo Dios. En algún momento Dios me hablaba acerca de mi llamado y yo dije: sí, pero ¿qué es esto? De verdad, fue así como que Dios me dio esta palabra y Dios me dijo: tú eres esto. Y yo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué? Y es bien importante saber, porque si no, nos quedamos en blanco. Así como ellos, ahorita vamos a ver por qué fue importante para ellos. Fíjate, en Números 11, vamos a ir del 4 al 5. La gente extranjera, dice, se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Vamos a acordarnos un poquito de esto. Los hebreos estaban presos, duraron 400 años presos en Egipto. Después de eso llega Moisés, y Moisés llega con este mensaje de: oye, vengo a libertarlos. Dios le dice Dios: yo vengo a sacarlos de ese cautiverio, tú vas a ir delante de mí, yo voy a ir contigo, etc. Llega Moisés, hace todo lo que tiene que hacer, hace todas las maravillas y todo lo que vienen las consecuencias para los egipcios, y en esas consecuencias Dios protege a su pueblo. Así es, pasan las consecuencias y entonces los dejan salir, y los dejan salir con oro y con vestidos y demás. Una vez que salen, como ellos no tenían, a ellos ya les habían dicho: hey, los vamos a sacar, ahora sí nos vamos a ir, ahora sí vamos a ser libres, pero no sabían qué era eso. Entonces, una vez que están en el desierto, empiezan a acordarse de dónde estaban.
porque la situación del desierto no era quizá tan cómoda como las casas que estaban en Egipto. Aquí estaban en tiendas de campaña, aquí estaban todos hechos bola porque tenían que estar todos juntos. Y entonces empieza a acordarse la gente del pasado en lugar de ver al futuro, porque no sabían a dónde. Esa es la parte importante, esa es la parte que quiero puntualizar. Si tú no puedes ver el futuro, lo único que vas a ver es el pasado. Si tú estás en la queja o o quejándote de este presente, es porque no puedes ver hacia adelante. Ellos estaban así como que, no, pues es que en esta tiendita está muy chiquita, pues. No, y estamos comiendo el mismo maná todos los días. Estaban en la queja porque no sabían, no veían hacia dónde iban. Y lo único que podían hacer era acordarse del pasado. Aquí está. También volvieron a llorar otra vez, de las muchas veces que lloraron y hicieron cosas en el desierto. Y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? 5, Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, en balde, dice, de los pepinos, de los melones. O sea, aquí nomás tenemos un maná, pero allá teníamos fruta, teníamos pescado, teníamos verdura. ¿Qué le hace que estábamos presos? ¿Qué le hace que éramos esclavos? Porque no conocían la libertad, porque era todo lo que ellos conocían. ¿Amén? Y luego dice, de todas las cebollas y de todos los ajos, es decir, la comida sabía rica, pues. Para empezar era pescado y sabía rico. Y luego 6, Números 11:6. Y ahora, dice, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ya vimos en la clase pasada o en clases anteriores, hemos visto cómo de manera sobrenatural llegó ese maná. Porque si ahorita nos vamos al desierto, no vamos a tener maná. O sea, no es algo que, es que todos los días cae maná en el desierto de manera natural. No. Esta fue una... se me fue la palabra. Fue la forma sobrenatural de Dios de alimentarlos. Fue algo que ellos, que no pasaba, pues. Pasó por ellos. Y solamente por ellos, porque no ha vuelto a pasar que caiga maná en un desierto. Pero ellos, fíjate cómo decían, y nuestra alma se seca porque nada más vemos este maná. No estaban viendo lo extraordinario, sino estaban viendo lo que habían dejado. No estaban viendo que ese era un trayecto y un camino para llegar a otro lugar, porque ellos no alcanzaban a ver ese otro lugar. Y hay muchas personas, o hay muchas corrientes que dicen que Dios nos va a pasar por un desierto antes de llegar al lugar a donde vamos. No es que Dios nos pase por un desierto, pero sí hay un camino que seguir. No es que Dios nos diga, te voy a llevar a donde no hay nada. No. Si lo ves desde el punto de vista del desierto, donde te va a ir mal y te voy a pasar por pruebas, y no, Dios no hace eso. Era necesario que salieran de ahí, y estaba muy lejos de donde iban, por eso tenían que pasar por el desierto. Y no estaba tan lejos, estaba a 3 días de distancia. Ellos lo hicieron lejos. ¿Qué tanto? Y este es un proceso, sí es cierto. Sí es cierto que para llegar a donde vamos, o para llegar al llamado, para llegar a poder concretar ese propósito por el que estamos aquí, o al menos iniciarlo, porque seguimos en el camino y seguimos aprendiendo y seguimos mejorando. Para llegar ahí sí tenemos que pasar por un proceso. Pero ¿cuál es el proceso? Para empezar, es un proceso que no es voluntario, es totalmente voluntario. Dios te dice, a ver, si quieres servirme en esta área, o sea, si quieres ser evangelista, si quieres ser maestro, si quieres ser pastor, si quieres, porque si quieres, ahora sí, estos se vienen por este lado, y los maestros se vienen por este lado, y los evangelistas se vienen por este lado. Pero tiene que ver con comprender qué es lo que vas a hacer. Tiene que ver con que obviamente vamos a estar entregando más que los demás, ¿no? Es totalmente voluntario y tiene que ver con la renovación del entendimiento.
con poder comprender mejor lo que Dios quiere de nosotros y cómo lo vamos a lograr. Poder comprender, otra vez, la visión. Si yo no sé, si yo te, no, pues es que tengo un llamado de evangelista, pero no sé qué es lo que es, no sé lo que implica, no sé qué. O las personas que dicen, no, pues yo tengo un llamado de misionero, alguien me decía, es que yo quiero ser misionero. Y entonces te imaginas a lo mejor viajando en primera línea, y te imaginas llegando a otros hoteles allá en Dubái, pero no, la realidad de las misiones es que a veces viajas en lo que sea, o sea, en el transporte más económico, a veces van y no tienen dónde dormir. El pueblo de Dios sí es, también se me fue la palabra, amable, no, hospedero, sí. O sea que sí dan hospedaje. O sea, cuando hablamos del pueblo de Dios, nosotros, y especialmente aquí en la iglesia de los hijos del rey, vienen de otros lugares y obviamente solo por ser hermanos, claro que hay un lugar, pues se les brinda un lugar. Y a donde llegamos, llegamos cuando usamos el apellido de Dios, o sea, somos hijos de Dios, sí hay un hospedaje. Pero no es que nos vayamos a hospedar en un hotel 5 estrellas o que los misioneros se vayan a hospedar en un hotel 5 estrellas, o sea, es saber a dónde van y para qué van, porque esas son las incomodidades que tiene ese desierto. Son incomodidades, pero porque vas a llegar a un lugar. Por ejemplo, ellos, en lugar de 3 años en ese desierto, duraron 40 años en el desierto. Y te voy a hacer la comparativa. 3 años se escucha muy diferente, 3 días se escucha muy diferente a 14,600 días. 40 años son 14,600 días. Que va de 3 años a 14,000 días. Hay una enorme diferencia. Y la diferencia era, no sabían a dónde iban. Y si yo no sé a dónde voy, le voy a dar vueltas a la Biblia, le voy a dar vueltas a la palabra, le voy a dar vueltas, sí, ya sé, tengo que renovar mi entendimiento, sí, ya sé, es que... Y nomás le vamos a estar dando vueltas y no vamos a aterrizar en ningún lado, porque no sabemos a dónde vamos. Por eso oraba, ahorita en la alabanza oraba, que Dios nos dé esa visión de una manera clara, que nos confirme en nuestro corazón lo que Él ya ha hablado en nuestro momento de oración, en nuestro silencio. Y si te sientas en la silla, mi amor, por favor. Ahora, ¿qué es una visión? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que yo estoy orando para todo el pueblo, para todos aquellos que estamos viendo esta clase? Segunda de Pedro 1:19, una visión o una profecía, como les decía hace unos momentos, dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Si lo que el profeta te está diciendo en ese momento no tiene que ver con una bendición o con una advertencia, dice la palabra que las profecías son para bendición, para consuelo, para exhortación. Para eso es la palabra profética. Entonces dice que la palabra profética más segura, dice, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tu corazón. ¿Para qué nos sirve la palabra profética? La palabra profética más segura es la palabra de Dios. La tenemos aquí. ¿Para qué nos sirve? Para que en los lugares más oscuros, para que en ese desierto que te está metiendo la tierra a los pies, para que te estás comiendo el maná todos los días, para que tú sepas hacia dónde vas. Para que digas, ok, es que esto es el camino. Solamente estoy en el camino. Porque te hablo de caminos. ¿Cuáles son los caminos? ¿Y por qué? Porque mucha gente dice, no, es que Dios te va a pasar por un desierto. No, mi amor, por favor. No es que Dios nos pase por un desierto, hay caminos. Antes de yo ser médico, tuve que pasar 7 años por una escuela, 5 por una escuela, 1 año de internado, que si hay algún desierto, ese es un muy buen ejemplo de desierto, porque es un trabajo pesado.
porque es un trabajo donde tienes la culpa de todo, porque es un trabajo donde tienes que hacer de todo. Ese es un camino. Y el ejemplo es, el que no sabe o no está seguro de querer llegar allá, se sale en primer año, se sale en segundo año, se sale en tercer año. Hay muchos lugares, muchos años en donde salirte. Hay gente que se ha salido en el internado porque es un año muy, muy, muy pesado, pero ya llevan 5 de camino y aún así, ahí se salen. Hay gente que sí termina y finalmente no termina no ejerciendo la profesión. No terminó. ¿A qué voy? A que si no tienen esa visión, el camino se hace muy, muy pesado. Muy pesado. Tienes que saber qué quieres y que quieres llegar allá para que ese camino, que ya vamos a llamar desierto, lo pases de la mejor manera, porque sabes a dónde vas. El que va a las Olimpiadas, por ejemplo, ya sabe que las Olimpiadas son dentro de 4 años, pero todos los días tiene que prepararse como si ese fuera el día de la competencia. Todos los días tiene que estar midiendo su tiempo, todos los días, porque va para allá. El día que se levanta, es que tengo flojera, eso no importa, porque tienes que ir allá. Pues. A muchos se les hace pesado porque no tienen claro que quieren ir allá, porque ni siquiera saben si quieren o no, porque a lo mejor los seleccionaron porque pues no había más. Pero pero los que sí tienen esa visión, todos los días se levantan sabiendo que es porque van a llegar allá. Pues. Esa es la preparación y ese es el desierto por el cual pasamos todos antes de llegar a algún lugar. Entonces, la palabra profética, la visión, la profecía, es lo que Dios nos habla y que nos alumbra. ¿Qué nos ha hablado? Nos ha hablado cosas diferentes. Dice la palabra que Él ha constituido, nuestro Señor Jesucristo, ha constituido a algunos evangelistas, a otros maestros. Bueno, pastores y maestros los dice al final porque los dice como un combo. Los que estamos pastoreando tenemos que ser maestros, tenemos que saber enseñar la palabra. A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Y viene inmediatamente después viene el para qué. Para la perfección de todos los años. O sea, este es un servicio que damos para que todos los demás que vienen a la palabra de Dios sean perfeccionados. Esa es un llamado, por ejemplo. Yo hablaba acerca de este llamado, pero si nosotros estamos aquí en este lugar y dices, no, pues yo no, yo creo que un llamado de esos no. Yo creo que yo nací para ser, por ejemplo, el ingeniero. Yo creo que yo nací para hacer mejores puentes, o sea, gloria a Dios, porque eso también es un servicio, porque eso también es algo que hacer aquí, eso también es un propósito. Y dice la palabra que hagamos todo como para Dios. Esa persona que su propósito es ser un buen ingeniero para hacer mejores puentes, para que no haya esos socavones que hay en estas lluvias, pues gloria a Dios, para que no se roben el dinero, que no digan que costó 3 millones y costó 1. Gloria a Dios. Entonces, todos tenemos esa visión, pero hasta ese ingeniero tiene que estudiar 5 años, no sé cuántos más, pero al menos tiene que estudiar esos 5 años, tiene que aprender a hacer, a lo mejor es súper aburrido aprender cuánto es la densidad de un concreto, de un cemento, y si le pones más arena, y si le pones menos. No creo que todo sea divertido, pero es un camino para llegar a donde quieren ir. Esa es la importancia de la visión. Si tenemos una visión clara de a dónde vamos, el camino va a ser solamente parte de llegar allá. Entonces, cuando estamos en la queja, como estos hebreos que estaban medio cabezones, que estaban en el desierto, siempre les digo así, pero nosotros somos muy parecidos, ¿eh? O sea, este es el ejemplo de que los hebreos la regaron 1, 2, 3, 10 veces. No sé cuántas veces en el desierto la regaron. La vamos a contar un día. Pero ¿cuántas veces la regamos nosotros también? Aún así, Dios nunca dejó de estar con ellos. Aún así, Dios nunca dejó de darles maná. Si Dios hubiera dicho, no, es que este camino es de 3 días, yo te voy a dar maná para 3 días.
lo que les decía la clase pasada. Yo te voy a dar maná para 3 días porque está calculado que en 3 días tú vas a llegar allá. Al día 4 hubieran durado una semana más, pero se hubieran muerto. Y no fue así. Los 40 años que duraron en el desierto, por decisión de ellos, porque ellos andaban dando vueltas, porque ellos no tenían una visión de a dónde iban a llegar. Aún con esos 40 años tuvieron que comer. Esos 40 años Dios les sustentó. ¿Qué significa en nuestra vida? Que si tú quieres estudiar medicina y reprobaste un año porque anduviste de vago, porque no estudiaste, pues tienes otro año, tienes otra oportunidad para volver a hacerlo. Y los que estudian otra carrera y luego otra y luego hasta que encuentran, también, ahí está, la oportunidad ahí está. ¿Qué significa? Ok, yo ya tengo una visión, yo voy a ser maestro, me tengo que preparar, tengo que aprender, tengo que saber acerca de las leyes que Dios nos dio, tengo que saber qué es lo que Él me quiso decir con esta parábola, tengo que aprender, tengo que tener revelación. Espíritu, me tengo que meter un chorro a orar para que sea Dios quien me revele en mi corazón y yo tengo la convicción para poder transmitir eso de la mejor manera. Porque el maestro es el que enseña de la manera más sencilla. ¿Y qué tal que yo empiezo a ver algo, pero me voy por otro camino? ¿Qué tal aquellos que empiezan, no, pues sí, pero fíjate que para tener experiencia, porque eso existe, ¿no? Hay gente que empieza a estudiar la palabra y que entonces descubre que para tener experiencias más con Dios y demás, hay unos honguitos y entonces empiezan, le busco con los hongos. No te estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Por favor, no lo hagan. Pero si alguien dice, ok, yo voy a estudiar de esta manera, pues me voy a comer estos hongos para tener una experiencia más elevada y una conciencia y demás. Esa obviamente no es el camino. Pero si tú decides irte por ahí, Dios va a estar acompañándote para cuando regreses al camino. ¿Qué significa? Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué te lo estoy diciendo? No te estoy invitando a que hagas algo incorrecto. Te estoy diciendo que si estamos o hicimos algo incorrecto, como estos hebreos que hicieron 40 años en lugar de 3, 14,000 días en lugar de 3, aún así Dios va a estar ahí, pues. No es una invitación a hacer lo incorrecto, no es una invitación a pecar. Es una convicción de que Dios va a estar con nosotros. Tomemos la decisión que tomemos. Y que si nos volvemos a Él, porque eventualmente, oye, si el que agarró otro camino, el que agarró es que las meditaciones, es que esto. Si te vas por otro lado, Dios te va a enseñar cuál es el camino correcto. Siempre. El Espíritu Santo siempre te va a decir, oye, es que esto es lo correcto. Siempre. Va a haber algo en tu corazón que se mueva y diga, esto no. Y te va a llevar. Pero de ti depende si te vas o no. De ti depende si te sigues o te sigues para acá. Aún así, Dios va a estar contigo. Dice, ok, entonces lo que te decía hace rato, el que profetiza habla a los hombres, 1 Corintios 14:3. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Si alguien te da una palabra profética que no tenga edificación para ti, que no sea una exhortación para ti, o que no sea un consuelo para ti, con el respeto que lo merecen las personas que hablan en el nombre de Dios, eso no es una profecía. Alguien en algún momento, lo hago público, alguien en algún momento, no te voy a decir quién va, pero alguien en algún momento se llamaba profeta, lo recibimos en la iglesia donde yo estaba en aquel momento, lo recibimos como un profeta, y en medio de una comida que estábamos ahí, le dice a una muchacha, oye, es que en medio de todos, era una chavita, una jovencita, no sé, 15, 16 años, no lo sé, y en medio de todos le dice, oye, es que tú te estás acostando con tu novio. Eso no es enfrente de todos, no era ni edificante para ella
ni consuelo para ella, y si pudo haber sido una exhortación, en lugar de eso fue una vergüenza para ella. Con el respeto, quizá a lo mejor él recibió eso, pero la forma de hacerlo no era lo correcto, porque a lo mejor él se pudo haber acercado a la chica y le hubiera dicho: oye, dice Dios que eso no está bien, dice Dios que el acercamiento sexual es bendición en el matrimonio. Pudo haber sido diferente, pero para esta muchachita fue vergüenza. Y eso no es una palabra profética, eso no es profecía. Sí lo hacen algunas personas que se llaman profetas, y no digo que no tenga el don, no digo que no tenga el llamado la persona que lo hizo, solo que no era la forma correcta, no era la forma adecuada, porque tenemos que saber, 1 Corintios 14:3, si alguien profetiza, si alguien tiene el llamado de profeta, y ese es el camino que tenemos que aprender. Si alguien tiene el llamado de profeta, tenemos que saber que el que profetiza le habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Si recibimos esa parte o esa palabra, tenemos que pasarla por ese filtro. Si yo recibo una palabra para ti, yo tengo que pasarla. ¿Le edifica? ¿Le exhorta? ¿Le consuela? Y si no, tengo que revisar, ¿viene de Dios o viene de mi alma? ¿O viene de lo que yo quisiera decirle? No hagas esto por otras razones. Porque nuestra alma también nos dice, es que tienen que vivir mejor, es que tienen que vivir bien, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Si no es por esas tres cosas, esto es para el llamado profeta, tenemos que guardar silencio. Hay dos tipos de visiones, la visión natural y la visión del entendimiento. En realidad hay tres tipos de visiones, porque somos seres tripartitos. La visión natural es la más sencilla porque es la que vemos con nuestros ojos, es lo que tocamos, lo que vemos. La mayoría de las personas la tenemos. Hay muchas personas que no ven, que nacen sin ver o que se quedan sin ver, pero esa es la visión natural, la visión con los ojos. Hay otra visión. Normalmente cuando Dios nos da una visión en el corazón, ahorita vamos a ver qué tipo de visión, ya sea del entendimiento o en el espíritu, pero cuando Dios nos da una visión, muchas veces empieza esa visión con una visión natural. No sé si te acuerdas que Dios le dijo a Abraham: ven Abraham, y lo sacó a una noche. Le dijo: mira las estrellas con tu visión natural. Así le dijo: mira las estrellas, y si tú las puedes contar, y ahí va la visión interna, ahí va la visión de revelación. Así va a ser tu descendencia. Quiero que veas esta visión, Dios siempre nos ayuda. Y si quiero que veas esta visión que yo te estoy poniendo en tu corazón, con algo natural. Muchas veces Dios lo hace así, muchas, la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque lo natural es lo que estamos acostumbrados. Porque sabemos los colores, porque sabemos las formas, porque desde que abrimos los ojos y alguien tiene la vista, que es una de las bendiciones, podemos ver. La visión del alma. ¿Cuál es la visión del alma? Vamos más profundo. La visión del entendimiento. Cuando nosotros oramos, que Dios alumbre, en Efesios 1:19, alumbrando los ojos del entendimiento, es decir, abriendo los ojos de mi entendimiento, son los ojos del alma, son los ojos del conocimiento, de la sabiduría. Aquí es donde llega la revelación a nuestra alma. Efesios 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí viene la sabiduría y aquí viene la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es aquello que tú estás leyendo y de repente ¡truc!, te cae el 20 y dices: esto era así. Eso es revelación. Revelación es cuando tú estás leyendo y lo que estás leyendo lo estás viendo y lo estás creyendo en ese momento. Eso es revelación. Es
tú, wow, ese es el Espíritu Santo operando en tu corazón para que entiendas, comprendas y adoptes la palabra de Dios. 18, aquí está. Dice, para que Dios nos dé a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, del entendimiento de todos. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué significa todo esto? Que mientras más comprendamos a Dios, más comprendemos quiénes somos y más comprendemos qué nos toca a nosotros, porque dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros? Y su herencia no nomás se queda en nosotros, porque si nosotros mejoramos, porque si nosotros, entonces podemos bendecir. Porque si yo tengo resuelto cómo se va a pagar la luz, cómo se va a pagar el agua, cómo se va a pagar la renta, cómo se va a pagar todo eso, y mi mente ya no se preocupa de eso. Mi mente se ocupa en las cosas de Dios y en nacer y en que todo lo de Dios pase a donde tenga que pasar, de yo ser un conducto para eso. Amén. Por eso Dios está tan interesado en que nosotros tengamos resuelto primero nosotros, para ser un conducto. Porque si no, una parte de nosotros está pensando en otras cosas. Esa es la visión del conocimiento, la del alma. Y hay una visión espiritual, hay una tercera visión que es una visión espiritual. Hay personas que la tienen. Esto también es algo que se desarrolla, se recibe y se desarrolla, pero todos tenemos espíritu y todos podemos decirle a Dios, Dios, abre los ojos de mi espíritu. Yo te puedo decir que no es nada agradable tener esa visión espiritual, porque a veces vemos cosas que no queremos ver. Y también podemos cerrar los ojos espirituales. Así como cerramos los ojos naturales y decimos, no quiero ver esto, también quien tiene los ojos abiertos espirituales puede cerrarlos en el momento que decida. Pero la visión espiritual viene en 2 de Reyes 6:17. Te recuerdo nada más, te voy a dar un poquito de contexto de esto. Está Eliseo y está Elías. No, está Eliseo y está su asistente. Eliseo y su asistente. Y Elías ya no estaba. Y los iban persiguiendo. Iba mucha gente atrás de ellos porque él era profeta. Ellos eran profetas. El otro era asistente de profeta porque quería ser profeta. Entonces iban persiguiéndolos. Ellos se fueron a una colina, a una casa o no sé, a algún lugar ahí en una colina. Y de repente, en la madrugada o cuando ya estaba amaneciendo, el asistente se levanta y ve un montón de gente rodeándolos. O sea, ahora sí ya no tenían por dónde irse. Y se levanta Eliseo, y Eliseo tenía los ojos espirituales abiertos. Entonces Eliseo no nada más estaba viendo a los contrarios, Eliseo también estaba viendo a los que estaban con él. Y aquí viene, 2 de Reyes 6:17. Y ora Eliseo y dice, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos de su acompañante para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran más los que estaban con él, pero el otro solo tenía abiertos sus ojos naturales. Estos son los ojos espirituales. Cuando tú puedes ver, y creo que todos, quizá los que empezamos a aprender acerca de la palabra, empezamos a ver cosas. Y no es que veamos demonios en todos lados, pero sí los hay. O sea, es verdad. No es que le demos la importancia más a lo malo, sino que se ve más. Pero también lo bueno se ve. También los ángeles que están cuidándonos se ven. O sea, sí realmente hay ángeles a nuestro alrededor defendiéndonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliseo solamente oró. Le dice, Dios, yo te ruego que tú abras los ojos espirituales. ¿Tú quieres abrir los ojos espirituales? Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido que abras nuestros ojos espirituales. Y que podamos ver el mundo espiritual. Y que podamos ver quiénes están con nosotros.
Nomás que si los abrimos también vamos a ver el lado contrario. A mí me pasaba, hubo un tiempo en que decidí cerrar mis ojos espirituales. Después me arrepentí. Dije, Dios, perdón, ya no los quiero tener cerrados. Pero es que había personas que yo veía que se reían y podía ver demonios en esa persona. Y era como que, o sea, soy muy expresiva con mi cara. Entonces, era como que, pues yo sonreía con alguien, ese alguien me sonreía de regreso y entonces podía ver todo lo demás. Y era como que, entonces mi expresión no era como muy congruente a la sonrisa que me estaban regresando, pues no sé si me explico. Yo decía, uy, perdón. Entonces, bueno, sí hay muchas cosas que se ven y muchas, obviamente todas las cosas buenas también pueden verse con los ojos espirituales abiertos. Y sabiendo de qué lado estamos, o sea, podemos ver lo que sea y sabemos dónde estamos nosotros, ¿no? ¿Amén? Entonces, ¿qué es la visión que en este momento quisiera que nos pusiéramos nuestra atención? En la visión del entendimiento, del alma, lo que está aquí arriba, la mente. En el entendimiento o en el alma están, acuérdense, sentimientos, emociones y conocimiento. ¿Por qué ahí en esa visión? Porque esa es la visión que nos va a llevar a donde vamos. Porque esa es la visión que yo tengo de donde voy. La visión espiritual esto es ahorita. Ahorita podemos ver a la gente que está parado acá, a los que están acá. Podemos ver a los que nos están escuchando de aquel lado. Pero eso es lo de ahorita. ¿Qué es lo que me va a llevar hacia donde voy? Esta vena. Donde yo ya entendí hacia dónde voy. Donde yo ya vi, ok, para llegar ahí tengo que... Si yo quiero ser un profeta, yo tengo que conocer a Eliseo, yo tengo que conocer a Elías, yo tengo que conocer sus vidas. Si yo quiero ser un adorador, tengo que conocer Eric, la vida de David. Yo tengo que saber quién es el mayor adorador. Yo tengo que ver todo acerca de su vida. Yo tengo que saber qué pasó con él, cómo Dios le habló, cómo Dios... ¿Sí? Si yo quiero partir el agua en dos, yo tengo que estudiar a Moisés. Si yo quiero hacer milagros, tengo que estudiar a Moisés. Tengo que estudiar a todos los que hicieron milagros. Tengo que ver todos los hechos de todos los profetas, de todos los apóstoles que estuvieron con Jesús. Tengo que ver la vida de Jesús, que es el mayor, el mayor que estuvo aquí en esta tierra. Y aún Jesús dijo, cosas mayores a esta, ustedes saben. ¿Por qué no hemos visto cosas mayores a esas? Porque nadie se ha sentado a prepararse para eso. Porque nadie ha querido seguir ese camino para llegar ahí. Porque implica que estudies, implica que ores, implica que muchas cosas, implica tiempo, implica esfuerzo. Pero si no tienes esa visión, yo voy a llegar a hacer estos milagros. Yo quiero ver cómo una mano seca vuelve a la vida. Sí, pero ¿qué me toma eso? Me va a tomar fe, pero también me va a tomar entendimiento y llegar ahí. ¿Cómo puedo yo llegar ahí? ¿Cómo el poder de Dios puede pasar a través de mí para que llegue ahí? ¿Sí? Es eso lo que cuesta, ese es el camino, pues. Pero si tenemos bien claro la visión, podemos llegar ahí. Dice Génesis 1:2. Perdón. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te voy a decir dónde. En ese momento, Dios solamente dice que se la va a enseñar. No le dice dónde está, no le dice cuál es. Le dice vete y te la voy a enseñar. Y luego le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabes por qué muchos de los evangelistas, muchos de los profetas, muchos de los pastores no son conocidos? Porque no han aprendido que cuando Dios nos bendice, nos engrandece. Porque tienen una falsa imagen de una falsa humildad. No, es que yo no. ¿Tú crees que si existe una persona, yo recuerdo por ejemplo Cash Luna tiene sus noches de gloria? Alguna vez tuve la bendición de ir a una,
Y realmente en la noche 2, en la noche 3, son 3 noches, en la noche 2, en la noche 3, se puede ver gente levantándose en su silla de ruedas. Y Cash Luna creo que es una persona conocida internacionalmente. Creo que su ministerio trascendió barreras y fronteras. Y claro, mucha gente le echó tierra y mucha gente va a decir mil cosas, porque el enemigo ahí está, para que no crean y para que no reciban un milagro. Pero entonces, y hay gente que dice, oye, pero ¿y si tiene su jet privado? Oye, gloria a Dios, porque ese señor está bendecido. Y esa bendición le ha engrandecido su nombre, pero es de bendición. O sea, todas estas cosas están ahí. Te bendeciré, dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cash Luna es de bendición para muchas personas que han recibido milagros en esos lugares, ¿no? ¿Qué pasa? No todos le creen a Dios como le ha creído Cash Luna, por ejemplo. Es un ejemplo Cash Luna. Hay cosas que no comparto de su teología, pero porque estamos en palabra de fe. Pero quien quiera dedicarse al evangelismo, pues fíjate en todos los evangelistas. Ha habido en Estados Unidos evangelistas así de, por ejemplo, T.B. Joshua, ya murió por cierto. Pero T.B. Joshua, donde iba, no, pues es que gente se retorcía en el piso, o sea, de las manifestaciones tan fuertes. ¿Tú quieres ver a T.B. Joshua? Era un hombre que oraba, creo que 14 horas al día. O sea, el camino para llegar ahí quizá no es el más sencillo, pero llegas, pues cuando tienes esa visión puedes alcanzar eso. Y entonces dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú pones T.B. Joshua, y yo creo que también T.B. Joshua trascendió su nación, cuando su nación no es la más grande, su nación no es la más rica, no es la más poderosa. La nación de Cash Luna tampoco. Son países pequeños, son países pobres. Aún así, lo que ellos hacen, o lo que hicieron, ¿no? Lo que T.B. Joshua ya murió, sí fue wow. Entonces, es lo que ellos deciden en ese momento. Tienen una visión clara de a dónde van y qué van a hacer, ¿no? Creo que T.B. Joshua, por ejemplo, él conocía perfectamente las leyes que vienen en la palabra de Dios. Y una de esas leyes habla de la bendición a distancia. Pablo le dice, tráeme un trapito, le dice. No podía ir hacia donde tenía que ir a hacer un milagro, pero Pablo conocía perfectamente la vida de Jesús, le fue revelado Jesús mismo. Y le dice, tráeme un trapito, y traen un trapo. Y le dan el trapo, él se lo pone, y le dan el trapo, le dice, ve y pónselo encima y se va a sanar. Y eso muchas otras personas lo agarran, o sea, los fragmentos de la Biblia, muchas otras personas lo agarran y lo ponen en otro contexto. Y mucha gente dice, es un amuleto. No fue un amuleto, es una bendición a distancia. Y sí, ahí está descrita, no una, varias veces. Y la persona se sana, la niña creo que era una niña se sana. Ellos conocían, T.B. Joshua conocía esta ley, pues una ley, son leyes lo que Dios nos enseña. Y ellos, el poder de la bendición. Y ellos, creo que tenían una panadería, bendecían el pan, y quien comía ese pan se sanaba. Dices tú, wow, ¿por qué no lo hacemos todos? ¿Por qué no todos? Porque no todos lo estudiamos. Porque no todos conocemos todo lo que viene en la palabra, pues. O sea, porque toma tiempo sentarse, porque toma tiempo estar aquí. Gloria a Dios. Declaro que Dios nos está revelando a nuestro corazón cuál es nuestra visión. Pero para llegar ahí, no es como las especialidades, pues. Habrá quienes tengan muchos llamados, pero mientras más llamados, dice la palabra, al que más se le da, más se le exige. ¿Por qué? Porque tenemos que dar más, porque yo no tengo esto porque sí, pues, o sea, es porque Dios quiere hacer algo con eso. Amén. Y fíjate cómo dice Génesis 12:7, un poquito más abajo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. ¿A dónde le estaba hablando Abraham? Ahí todavía no tenía hijos. ¿A dónde le estaba hablando Dios a Abraham? Ahí todavía no tenía hijos Abraham.
Entonces le estaba hablando Dafne. Muchas gracias, gracias. ¿A dónde le estaba hablando? Le estaba hablando a su corazón. Le estaba poniendo, imprimiendo una visión en su corazón. Le estaba diciendo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Oye, Dios, yo no veo ningún hijo corriendo aquí conmigo. Es esta visión. Porque espiritualmente tampoco estaba su hijo ahí. Espiritualmente tampoco había nada, ¿no? Era la visión del alma, del entendimiento, de la fe, a la que le estaba dando Dios. Entonces, te decía, Dios casi siempre nos da una visión natural para poder enganchar nuestra visión del alma, del entendimiento, a algo natural. Génesis 15, del 2 al 6. Abraham le está diciendo, ya lo vimos, este versículo lo vimos la vez pasada. Dice, Abraham le está diciendo, oye Dios, ¿pero qué me vas a dar si no tengo hijos? Si el que me va a heredar es un hijo de mi mayordomo. O sea, tengo tantos sirvientes, y fíjate cómo Abraham no se sentía culpable por tener sirvientes, Abraham no se sentía culpable por tener mucho ganado, Abraham no se sentía, pues no, esa era la bendición de Dios sobre él. Hasta Lot estaba bendecido cuando estaba con Abraham, porque Lot fue bendecido por la bendición de Abraham. Y no se sentían como que, ay no, ¿cómo crees que me voy a comprar un carro del año? No, ellos tenían todo, camellos y demás, no sé qué animales tenían, pero tenían muchos animales. Pero fíjate lo que dice 4, Génesis 15, 4. Luego vino a él la palabra de Dios y le dice, no te va a heredar tu mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, cuando nos da Dios una visión, muchas veces lo dudamos, porque no nos sentimos capaces. Aquí en este momento Abraham no se siente capaz porque ya tenía muchos años, porque su esposa era estéril, porque no sabían quién de los dos era estéril, pero siempre echaban la culpa a la mujer, pero a lo mejor los dos eran estériles. Entonces, él no se sentía capaz. Muchas veces Dios nos dice, en algún momento, Dios me dio una palabra para una profeta. Y ella había tenido un sueño y yo le confirmé lo que Dios me había dicho, o sea, más bien, ella me confirmó lo que Dios me había dicho de ella con ese sueño. Entonces solté la palabra. Le dije, fíjate que ese sueño significa esto, y le solté la palabra. Le dije, Dios está hablando para un pastorado. ¿Y qué creen que dijo? No. Su decisión. Porque ella misma me lo explicó. No tengo esa capacidad, me dijo. Yo, pues es que Dios nos da la capacidad, o sea, nosotros ponemos la disposición y Él pone todo lo demás, ¿no? Pero ella dijo no, y ella ejerce su llamado de profeta, pero no ejerce un llamado de pastorado, y lo tiene ahí. Es como el contrato está ahí, y ella no lo quiere tomar. Y es válido. Nosotros podemos tener un llamado y podemos ejercerlo o no ejercerlo. Pero entonces es ¿cómo, qué tan capaz me siento? Aquí Abraham dice, Luis, que yo no me siento capaz, entonces me va a heredar. Ya le había dicho como 3 veces que iba a tener un hijo, pero él no se sentía capaz. Entonces Dios le vuelve a decir, no te va a heredar te va a heredar un hijo tuyo. Y otra vez le dijo, ven para acá, te voy a dar una visión natural para impregnar o impactar tu visión del entendimiento. Y lo llevó fuera y le dice, mira a los cielos y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, así será tu descendencia. En ese momento, él tiene una revelación, lo acepta en su corazón y eso, en ese momento, le cree a Dios. Y ahí dice, y le fue contado por justicia. Es decir, fue como que, cayó el 20. A veces tenemos que escuchar 1, 2, 10, 15 veces las cosas para que nos caiga el 20. Pero una vez que nos cae el 20, la revelación está y está. En COVID, yo les confieso que los primeros meses, yo como médico me mandaron a mi casa a cuidar a mi hija porque era menor de 5 años. Yo tuve 3 meses en mi casa encerrada,
sin ver pacientes y sin ver a nadie, y sin ver a nadie, literalmente encerrada en mi casa, porque se conocía poco por muchas cosas. Mis pastores de Edgar y Eva, que son pastores, o sea, que son iglesia de fe, ellos tenían una fe diferente, ellos tenían una fe quizá más firme, pero yo como médico, yo veía las cosas diferentes, y yo veía, y yo decía, no, es que esto sí. No sé cuántas veces tuve que repetirme que la salud divina era mi herencia, que eso era mío, pero llegó un momento en que así, mira, fue una revelación que se instaló así en mi pecho, te puedo decir, literalmente fue así, no me voy a enfermar. Y en ese momento tuve la convicción total de que no me iba a enfermar. Y eso fue, tuve que llegar ahí cuando ya tenía que empezar a trabajar de nuevo. Pasados esos primeros 3 meses que me dieron de asueto. Y cuando ya tenía que volver a trabajar, y yo, híjole, ¿cómo me protejo? Es que Dios me cuida, es que Dios me protege, es que... Y tuve que escuchar y volver y orar, pero sí te puedo decir que la convicción llegó así. Y en ese momento dije, no me voy a enfermar. Y obviamente no me enfermé después y después les digo, sí hubo una razón por la cual me enfermé. Pero esa es la... tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y lo que decimos. Entonces, en ese momento yo tuve esa convicción y ahí sí, ahora sí, nadie me movió de ahí. Estaba en la plena convicción de que yo no me iba a enfermar. Dios estaba conmigo, Dios me había cubierto, Dios estaba protegiéndome y yo no me iba a enfermar. Entonces, ese es cuando cae el 20, esa es la revelación. Eso que dices, ya lo entendí, así es. Eso es lo que Dios nos da cuando nos da una visión clara. Entonces, ¿por qué es importante esta visión de la mente? Que yo ahorita lo estoy poniendo aquí en el pecho porque así lo percibí. Porque el alma yo la considero también en el pecho, porque son sentimientos también. ¿Por qué es importante? Proverbios 23:7, porque dice, Dios nos está diciendo cuál es su pensamiento en su corazón. Lo que esa persona piensa de sí mismo, como en ese momento Dios me dio esa convicción, yo no me voy a enfermar, y pasaron los 3 años y me enfermé al final, pero con una gripa normal. ¿Cuál es su pensamiento? Es su corazón. En su corazón tal es él. Porque si tú no tienes esa convicción, ok, yo creo, he recibido en mi espíritu, he recibido en mi alma, he recibido en mi corazón, que yo soy un evangelista. Hablo de evangelista por lo que me comentaste, ¿no? Porque en realidad yo creo que de todos los llamados lo que menos tengo es un evangelismo. Pero, por ejemplo, yo recibí en mi corazón el ser evangelista. Y empiezas a buscar acerca de los evangelistas que ha habido, porque Dios te va a inspirar de esa manera. Dios te va a inspirar con algo que puedas ver. Podemos buscar en la Biblia de todos los milagros que hizo Jesús y te pasas ahí. Pero si quieres algo en la tierra, puedes buscar los evangelistas de la tierra, los que han estado, pues, y lo que han hecho, los milagros que han hecho y todo esto. Y va a llegar un momento en que Dios te dé esa convicción y digas, sí soy. A lo mejor al principio dices, no, pero es que, y uno de mis llamados así fue. Yo así como que, no, pero es que yo no creo. La verdad, mi llamado de maestra, yo decía, no, yo no creo. Mi pastor me dijo, es que tú eres una maestra. Me dijo, tienes un pastorado y eres una maestra. Y yo, no creo. Yo ya tenía un llamado de profeta, eso ya lo había aceptado yo. Ya lo ejercía, de hecho. Yo no creo, yo maestra no creo. Porque yo tenía la idea de los maestros, como los maestros de niños, mi paciencia con los niños no es la gran paciencia, entonces yo decía, no, para maestro yo no puedo. Pero una vez que dije, a ver, en realidad no fue que yo dijera, quiero hacerlo. En realidad fue una necesidad que hubo. En algún momento ellos tuvieron que salir y bueno, yo tuve que dar algunas clases. Pero las primeras clases que yo dije, no inventes, esto es lo mío. O sea, me gusta hacerlo, lo veía muy claro, pues. Y entonces acepté el llamado del maestro. Pero
pero me costó el pastorado. Así como que no, es que yo, ¿cómo crees? Pues, porque no nos sentimos capaces. Pero la capacidad es algo que Dios nos da cuando tenemos la disposición, pues es Él quien nos prepara para todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y no digo que seamos perfectos, ¿no? Porque vamos aprendiendo y aprendemos con todas las cosas, ¿no? Pero sí creo que tener el conocimiento claro nos dice, ok, me puede decir a mí, ok. Entonces, finalmente, cuando yo dije, pues sí es cierto, en el caso del pastorado, fue que me dijo, oye, es que tú en algún momento has pastoreado gente. Entonces me acordé de en algún momento, hace muchos años, el primer pastor que tuve, cuando yo fui líder de alabanza, él me dijo, tú los vas a pastorear. Y recuerdo esa oración porque fue muy impactante para mí. O sea, ha trascendido mucho tiempo esa oración. Y en ese momento Dios me lo recordó cuando me estaba hablando mi pastor Eder. Y me decía, es que tú ya has pastoreado. Y yo, caray, es cierto. Es cierto, es el cuidado de las personas, es el orar por esas personas, es el que esas personas crezcan, es el que esas personas... Y eso me hizo, ok. Entonces tenía un poco más clara la idea de lo que era. Y entonces ya pude, me preparo entonces para esto. Digo, obviamente con una decisión, ¿no? Decidimos si sí o no. La persona que más claro ha tenido en esta tierra, qué es lo que iba a hacer, es nuestro Señor Jesucristo. Él desde que llegó ya sabía que venía, lo entendía, lo sabía paso por paso cómo iban a suceder las cosas y sabía que Él iba a resucitar. Desde el día que tuvo conciencia en esta tierra, o desde antes, pues, pero en esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos entender a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 12:2. Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual es la parte que necesitamos subrayar, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? Que todos nosotros íbamos a venir a vida por su muerte y su vida. Amén. Ese era el gozo enorme que dijo, los voy a recuperar. Ya no habrá más muerte para ellos. Ese era el gozo que Jesús tenía delante de Él. Y por eso Él sufrió la cruz. Sufrió que lo escupieran, sufrió que le arrancaran la barba, sufrió que lo desnudaran, sufrió que todo lo que le hicieron. Porque Él no estaba viendo esa parte, porque esa era una parte que tenía que pasar para llegar a donde iba. A nuestra vida. Gracias. A sentarse a la diestra del trono de Dios de nuevo. A tener la gloria de Dios de nuevo. De nuevo, porque Él decidió dejarlo por nosotros. Amén. Y entonces, así como Jesús tuvo claro a dónde iba y tuvo que pasar por ciertos pasos para llegar allá, nosotros, cuando tenemos una meta, podemos hacer un compromiso. Dice Filipenses 3:14. Dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu misión? Tu visión, lo que Dios está imprimiendo en tu corazón para que le sirvas o para que sirvas a la humanidad, porque puede ser en otro lugar, puede ser, como les decía, como yo, por ejemplo, puede ser si yo no estuviera sirviendo a Dios aquí. Yo le sirvo a Dios en el hospital, yo le sirvo a Dios en la consulta, yo le sirvo el ingeniero le sirve a Dios, el ingeniero que no hace trampa, que cree en Dios, le sirve a Dios haciendo los mejores caminos. El abogado le sirve a Dios teniendo los mejores juicios sin mentiras. ¿No? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo o nos está diciendo? Te di todos estos talentos para que los uses así. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Mi Dios, ¿cuál es la meta que Dios nos está poniendo? Porque si no tenemos una meta, dice Proverbios, si no tenemos una meta, nos extraviamos. Proverbios 29:18. Si no tenemos una visión, nos extraviamos. Pero hoy vamos a regresar al camino donde tenemos una visión. Hoy declaro que Dios imprime una visión en nuestro corazón. Y que Dios nos va a confirmar esa visión. Dice, para eso estamos nosotros los pastores, los líderes, para confirmar lo que Dios habla en el secreto con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Mi Dios, te damos muchas gracias por mostrarnos que para llegar a la visión que tú nos has dado es necesario ir por un camino donde tú nos vas acompañando, por un camino de transformación, por un camino donde ya no somos nosotros, eres tú en nosotros. Mi Dios, hoy declaro que tú nos das de nuevo una visión, que tú nos clarificas, nos esclareces la visión en nuestro corazón. Declaro que en nuestras tres visiones, nuestra visión natural está en perfecto estado. Nuestra visión en el alma del conocimiento, de revelación, de sabiduría, también está en perfecto estado. Y nuestra visión espiritual, quien decida abrir los ojos espirituales en el nombre de Jesús, les son abiertos sus ojos espirituales. Mi Dios, el día de hoy yo declaro que en este entendimiento y conocimiento tú estableces en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, la visión hacia dónde vamos, la visión de cada uno de nosotros, la declaro de manera clara en nuestro corazón. Declaro que toda esta semana, Espíritu Santo, tú nos muestras lugares donde podamos ver con nuestros ojos naturales aquello que tú quieres hablar a nuestro corazón. Así como Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, así es tu descendencia. Mi Dios, tú nos muestras los ejemplos naturales de dónde nos quieres llevar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque todos esos ejemplos naturales nos sirven de inspiración para llegar al lugar donde tú quieres que lleguemos. Gracias por todos nuestros talentos, gracias por todos nuestros dones. Hoy cada uno de nosotros sabemos que debemos mejorarlos, sabemos que debemos multiplicarlos, mi Dios, pero que cada uno de los dones que nosotros tenemos son por esa visión que tú nos has dado, por esa misión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús declaro que cada uno de nosotros tiene esa revelación en su corazón y que es fácil entender y comprender que eres tú a través de nosotros. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, mi Dios. Amén. Amén. Pues nos despedimos, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y si hay alguna duda o algo, no duden en enviar un mensajito ahí. Si hay alguna oración en la que podamos ayudarles, con todo gusto, bendiciones.